y ocasiona una despolimerización y desaparición de los microtúbulos fibrilares en los granulocitos y en otras células móviles, es decir, que están interfiriendo el proceso inflamatorio decurrente de la fagocitosis de los cristales de ácido úrico. Inhibe la migración de leucocitos, particularmente de los granulocitos hacia el área inflamada, y disminuye la actividad metabólica y fagocítica de estos granulocitos. ¿Ya? Porque es la fagocitosis por los macrófagos de estos cristales de ácido úrico lo que dan lugar al cuadro agudo cuando el macrófago se lisa. Entonces, ¿cuáles son los usos? Tratamiento de la artritis gotosa aguda, y en dosis bajas puede ser útil en el tratamiento crónico de la gota, es decir, más que todo se lo administra en forma profiláctica, es decir, que el uso continuo de colchicina a dosis bajas, por lo tanto, no hay el riesgo de desencadenar manifestaciones tóxicas porque no va a llevar acumulación. Puede utilizarse profilácticamente en los cuadros de gota crónica, evitando la aparición de los cuadros agudos. Y también tomar en cuenta que la ventana terapéutica de la colchicina es muy estrecha, es decir, que las dosis terapéuticas son bastante similares a las dosis tóxicas. Y esto se agrava cuando se produce la acumulación, ¿no es cierto?, de la colchicina. ¿Ya? Entonces, farmacocinéticamente, ¿ya?, considera que se absorbe con rapidez, aunque de forma variable por vía oral, tiene una unión baja a las proteínas plasmáticas, el 80% se metaboliza en el hígado por desacetilación y es eliminado por la bilis, y el resto, el 20%, se elimina por riñón sin metabolizar. Y su vida media varía entre 2 y 20 horas. Entonces, hay dos maneras de manejar la dosificación de la colchicina en el tratamiento de la gota. Uno es el método rápido y el otro el método lento. ¿Ya? Entonces, el método rápido consiste en administrar 1 miligramo cada 2 horas hasta la remisión del cuadro inflamatorio agudo, es decir, clínicamente sintomático, hasta un máximo de 6 dosis en 24 horas o limitadas cuando aparecen náuseas, vómitos y diarrea. Entonces el médico va a ir administrando 1 miligramo cada 2 horas hasta alcanzar un máximo de 6 miligramos en 24 horas o va a parar la administración o va a suspender la administración cuando aparecen náuseas, vómitos y diarrea. La dosis de mantenimiento de la colchicina es una tableta, es decir, 1 miligramo, 2 a 3 veces al día durante 4 o 5 días. O sea, tampoco más allá, hemos dicho ciclos cortos, ¿no?, intermitentes de administración. El método lento consiste en administrar 4 miligramos el primer día, 3 miligramos el segundo día, 2 miligramos el tercer día y 1 miligramo durante 6 meses. ¿Cuándo se debe suspender el tratamiento de la gota? Cuando la remisión sea de un año completo y tenga una uricemia por debajo de 5 miligramos por decilitro. Quiere decir que el paciente ya no tiene el riesgo de, uno, de tener la gota crónica y dos, de desencadenar cuadros de gota aguda. ¿Ya? Bien. Aplicaciones terapéuticas de la colchicina: crisis aguda de gota, uso profiláctico en periodos asintomáticos y uso profiláctico al inicio del tratamiento con úricos úricos o con alopurinol. ¿Ya? Cuando se inicia el tratamiento con fármacos úricos úricos que promueven la excreción del ácido úrico o del alopurinol que impiden la formación del ácido úrico, se puede dar episodios de gota aguda, de crisis gotosa aguda. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se va a iniciar el tratamiento con úricos úricos o alopurinol, se puede ir administrando profilácticamente colchicina para evitar el desarrollo de estos cuadros o la aparición de estos cuadros. Bien, seguimos con la colchicina, vemos los usos terapéuticos. Entonces, en la gota aguda,
La colchicina ya hemos dicho que alivia de manera espectacular los ataques agudos de gota. Es eficaz en casi 2/3 partes de los pacientes que la reciben en las primeras 24 horas al inicio del ataque. El dolor, la hinchazón y el eritema se abaten en 12 horas y han desaparecido por completo en 48 a 72 horas. Esto quiere decir que esencialmente el tratamiento de la gota aguda debe iniciarse con colchicina, ¿cierto? Las dosis, el régimen aprobado para adultos recomienda un total de 2 dosis con intervalos de 1 hora, de 1 a 2 miligramos, 2 tabletas, y al primer signo de episodio agudo de gota, seguido de 1 miligramo, una tableta 1 hora más tarde. Y también hemos dicho que utilizando profilácticamente para la prevención de ataques de gota aguda y que está autorizado por la FDA, es la indicación es la prevención de la gota recurrente, en particular en etapas iniciales del tratamiento contra la hiperuricemia, que hemos dicho que se hace ya sea con fármacos úricos o uricolíticos, ¿no es cierto? Es decir, impidiendo la síntesis de ácido úrico o favoreciendo su eliminación. ¿Ya? La dosis típica profiláctica entonces es de 1 miligramo, tomados 3 o 4 días por semana en pacientes que tienen menos de un ataque por año. ¿Ya? Y si fuesen pacientes que tienen más de un ataque por año, la dosificación cambia a 1 miligramo por día continuamente hasta que se revierte el cuadro. Se puede utilizar también 1 miligramo 2 a 3 veces al día para pacientes que tienen ataques o crisis gotosas graves, y se debe disminuir estas dosis en pacientes que tienen que tienen disminución de la función renal. Habíamos visto ya este cuadrito, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a especificar. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes o más frecuentes de la colchicina? Diarrea. A dosis altas, 77% de los pacientes van a presentar diarrea. Y a dosis bajas, solamente el 23% de los pacientes va a presentar diarrea. Náuseas, a dosis altas, el 17% de los pacientes va a presentar náuseas. Fíjense que no es tan alto. Y a dosis bajas, solamente el 4%. Y el vómito en general se presenta en el 17% de los pacientes que usan colchicina. Puede haber reacciones adversas graves como mielosupresión y neuromiopatía. Bien. Y este otro efecto adverso que me estaba olvidando, que es la alopecia, ¿no? La caída del cabello. Esto es cuando se va administrando, ¿no es cierto?, dosis terapéuticas continuamente durante un cierto tiempo. Bien, cuando ocurre sobredosificación por colchicina, tiene 3 fases la sobredosificación. En la primera, que se presenta en las primeras 24 horas, predominan los síntomas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. ¿Ya? Esto puede ir acompañado de deshidratación justamente por las náuseas y los vómitos y la diarrea, y leucocitosis. La segunda fase, que es de las 24 a las 72 horas, ya aparece depresión de la médula ósea, ya se presenta la insuficiencia renal y respiratoria y también la insuficiencia cardíaca. Y por último, en la tercera fase aparece alopecia, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de sobredosificación, o sea, lo que va a ocurrir cuando se sobredosifica la colchicina. Un segundito. Bien, entonces con eso habríamos concluido la parte de la colchicina y ahora vamos a ver el allopurinol. Entonces, el allopurinol es un análogo de la purina, bloquea, ya hemos visto en el primer cuadro, a la xantina oxidasa, y por lo tanto va a disminuir la producción de ácido úrico, ¿no? ¿Se acuerdan que disminuye 2 pasos en la síntesis del ácido úrico? Su metabolito activo es el oxipurinol, que es un análogo de la xantina. La diferencia es que
que el oxipurinol en realidad vendría a sustituir a la producción del ácido úrico. Se utiliza en el tratamiento de la hiperuricemia en pacientes con gota y para prevenir la crisis gotosa aguda en individuos con cánceres hematológicos que serán sometidos a quimioterapia. A esto se llama el síndrome de lisis tumoral aguda. Cuando se está tratando, o sea, se está haciendo la inducción farmacológica de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no es cierto? En ausencia de allopurinol, la purina urinaria dominante es el ácido úrico. ¿De acuerdo? Durante el tratamiento con allopurinol, las purinas urinarias incluyen a la hiposantina, a la santina y el ácido úrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no se trata, lo que predomina es, o sea, no se usa el allopurinol, predomina el ácido úrico. Cuando se utiliza el allopurinol, las purinas urinarias van a ser la hiposantina, la santina y el ácido úrico, ¿no es cierto? Porque interfieren, ¿no es cierto?, en la síntesis de la santina y de la hiposantina. Entonces, el allopurinol facilita la disolución de tofos y evita el desarrollo o progresión de la artritis gotosa crónica al reducir las concentraciones de ácido úrico en plasma por debajo de su límite de solubilidad. La formación de cálculos de ácido úrico prácticamente desaparece con el tratamiento con allopurinol, lo que evita entonces el desarrollo de nefropatía. Entonces, el allopurinol es extremadamente importante en el tratamiento de la gota crónica, porque uno impide los cuadros de gota aguda, porque está disminuyendo la síntesis de ácido úrico, y por otro lado, previene el desarrollo de nefropatía, lo que evitas. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces del allopurinol? El mecanismo de acción del allopurinol es de que él es un análogo de la hiposantina, es un análogo estructural de la hiposantina. Reduce los niveles de ácido úrico plasmáticos por los siguientes mecanismos. Actúa como sustrato de la santina oxidasa a la que la va a inhibir competitivamente. Entonces, esta inhibición de la santina oxidasa va a dar lugar a la producción de oxipurinol, que a la vez también el oxipurinol es un inhibidor de la santina oxidasa. Y además inhibe la síntesis de novo de purinas, ¿no?, que pueden llevar a las hiperuricemias. Entonces, ¿cuáles son las acciones y el efecto farmacológico? Es la reducción de la concentración de ácido úrico. Favorece la disolución de los precipitados, o sea, de los tofos, evita la aparición de ataques agudos e impide la aparición de complicaciones como por ejemplo renales. Prácticamente desaparece la posibilidad que se formen cálculos de ácido úrico y con ello la aparición de nefropatías. Como les digo, el allopurinol es muy eficaz, es antiguo, pero se sigue utilizando porque es eficaz, es un buen fármaco. Entonces aquí vemos en este cuadro esquemáticamente, ¿no es cierto?, que la hiposantina va a dar lugar, aquí en este lado, la hiposantina va a dar lugar a la santina y la santina va a dar lugar al ácido úrico. Entonces, ¿qué hace el allopurinol? ¿No es cierto? Va a inhibir a través de la allosantina, va a inhibir a la santina oxidasa en los dos sitios, o sea, va a impedir que la hiposantina se convierta en santina y que la santina se convierta en ácido úrico. Es por eso que es muy eficaz. Entonces, aquí es otra cosita, fíjense que el allopurinol por acción de la santina oxidasa va a dar lugar a la allosantina, y es esta allosantina la que va a evitar la formación de la santina y del ácido úrico en el segundo paso, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez este cuadrito, ya que en forma dinámica tenemos la hiposantina que da lugar a la santina, ¿ya? Aquí actúa la santina oxidasa, ¿no es cierto?, para transformarla. Luego el allopurinol, en vez de dar lugar a la formación de ácido úrico, da lugar a la formación del oxipurinol, ¿no? Y este oxipurinol va a ser no va a tener ese efecto tóxico nocivo de los cristales de ácido úrico, ¿no?
¿no? Entonces, este cuadrito es muy esquemático, ¿no? Ahí ya está completo, ¿no es cierto? Entonces, la hiposantina es bloqueada y no se transforma en santina. Y la santina también, no, al no haber santina, no va a haber formación de ácido úrico, ¿no es cierto? Y el allopurinol va a dar lugar a la formación del oxipurinol, que no tiene nada que ver con el efecto nocivo del ácido úrico. Farmacocinéticamente, el allopurinol se absorbe por vía oral y tiene una biodisponibilidad buena de alrededor del 80%. Su vida media es de 1 a 2 horas y la vida media del oxipurinol, que es su producto, es de 21 horas. Se elimina por vía hepática y renal, mientras que el oxipurinol se elimina por vía renal teniendo una tasa de reabsorción alta. Entonces, el allopurinol y su metabolito, el oxipurinol, se distribuyen ampliamente en los tejidos corporales y no se unen a las proteínas plasmáticas. Bien, ¿cómo se utiliza y para qué se utiliza el allopurinol? Se utiliza cuando la eliminación diaria de ácido úrico es mayor a 700 miligramos de ácido úrico por día. Se utiliza cuando el aclaramiento de la creatinina es inferior a 80 mililitros por minuto. Se utiliza cuando hay presencia de tofos, cuando hay nefrolitiasis úrica y cuando no se logra un control de los niveles de ácido úrico, o sea, de uricemia, con los úricos úricos. Es útil en pacientes con gota crónica complicada con cálculos renales o que cursa con insuficiencia renal. Y lo que les decía al comienzo, que al iniciar el tratamiento puede desencadenarse ataques agudos de gota al movilizarse las reservas tisulares del ácido úrico. Entonces, como no está produciendo el ácido úrico, se movilizan las reservas tisulares y eso puede dar lugar a un cuadro gotoso agudo, o sea, una crisis gotosa. Y hemos dicho que se puede prevenir estos ataques agudos administrando colchicina o AINES, pero también aumentando la ingesta de líquidos, agua y alcalinizando la orina, que puede lograrse con bicarbonato. Muy bien. Entonces, el allopurinol se encuentra disponible también para su administración por vía oral o por vía intravenosa. La forma más habitual de administración del allopurinol es la vía oral. Se puede administrar 150 o 300 miligramos por día o interdías para facilitar entonces el control de los niveles de ácido úrico en sangre. La dosis terapéutica proporciona un tratamiento eficaz para la gota primaria y secundaria, para la hiperuricemia secundaria a cánceres hematológicos y a cálculos por oxalato de calcio. ¿Ya? El objetivo del tratamiento con el allopurinol es reducir la concentración plasmática de ácido úrico por debajo de 6 miligramos por 100 ml. ¿Ya? Es importante, hemos dicho en algunos casos que sea igual o por debajo de 5 miligramos, ¿no?, por decilitro. En el tratamiento de la gota se acostumbra iniciar con colchicina como profilaxis antes del tratamiento con allopurinol y evitar iniciar el tratamiento con allopurinol durante un ataque agudo. Nunca utilizar este tipo de fármacos cuando el paciente está en crisis gotosa. El consumo de líquidos debe ser suficiente para conservar un volumen urinario diario superior a 2 litros y se prefiere que la orina sea ligeramente alcalina. Ya hemos dicho, podemos alcalinizarla administrando un poco de bicarbonato. Se inicia con una dosis de 100 miligramos en pacientes con tasas de filtración glomerular calculada que sea de mayor a 40 miligramos por minuto y se van realizando incrementos de 100 miligramos a intervalos semanales hasta alcanzar los resultados buscados, es decir, disminuir los niveles de ácido úrico en sangre a niveles normales, ¿no? Y la mayor parte de los pacientes deben mantenerse, lo que yo les decía, con 150 o 300 miligramos una vez al día, una vez que se alcanzan concentraciones plasmáticas de ácido úrico normales. Entonces, la dosis de mantenimiento del allopurinol es de 150
a 300 miligramos. Algunos pacientes pueden manejar 150 y otros tienen que manejar 300 miligramos por día. ¿Cuáles son las reacciones adversas del allopurinol? Cuadros de hipersensibilidad que pueden ser graves, ¿ya? Que pueden ser graves en pacientes que cursan con insuficiencia renal. Las interacciones prolongan la vida media del probenecid, y el probenecid incrementa la eliminación del oxipurinol y con ello se aumentan las dosis necesarias de allopurinol. Esto es la acción cuando se administrarían el probenecid junto con el allopurinol. ¿Ya? Inhibe a la oxidación de la 6-mercaptopurina y de la azatioprina, fármacos utilizados en problemas neoplásicos. Interfiere con la inactivación de anticoagulantes en el hígado e incrementa las reacciones cutáneas producidas por la ampicilina. Las dosis diarias son de 223 más menos 78 miligramos al día. Hemos dicho que lo habitual es mantener 150 a 300 miligramos por día, más o menos. Entonces, los usos: tratamiento crónico de la gota, ¿ya? Iniciar 1 o 2 semanas después de un ataque agudo de gota, ¿ya? Entonces, el allopurinol está indicado como tratamiento crónico de la gota, o sea, tratamiento continuo de la gota crónica mejor, ¿ya? Efectos adversos: precipitación de un ataque de gota al iniciar la terapia, porque hemos dicho que puede movilizar los depósitos corporales de ácido úrico. Eso sería en cuanto al allopurinol. Reacciones, del allopurinol. Vamos a ir a ver ahora el febuxostat, que es otro fármaco. El febuxostat es un inhibidor potente y selectivo de la xantina oxidasa, enzima que cataliza la formación de ácido úrico en 2 pasos. Hemos dicho hipoxantina a xantina y xantina a ácido úrico, ¿ya? Entonces, es un inhibidor potente de la enzima xantina oxidasa, ¿ya? Es un inhibidor selectivo, no purínico. Es de 10 a 30 veces superior al allopurinol en sus formas oxidada y reducida, y que a diferencia del allopurinol, que inhibe débilmente la forma oxidada de la enzima. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el febuxostat es mucho más potente que el allopurinol para inhibir la xantina oxidasa. Es igual de eficaz que el allopurinol para disminuir la frecuencia de los episodios agudos de gota y el tamaño o número de tofos. Indicaciones: tratamiento de la hiperuricemia crónica en adultos en situaciones en las cuales ya se haya producido depósitos de urato, incluyendo antecedentes de presencia de tofos y o artritis gotosa. Prevención y tratamiento de la hiperuricemia en pacientes adultos sometidos a quimioterapia para neoplasias hematológicas como malignas, como por ejemplo las leucemias agudas, con un riesgo de intermedio alto del síndrome de lisis tumoral. Esta lisis tumoral es la que hace que aumenten los ácidos nucleicos, y al aumentar los ácidos nucleicos aumenta la síntesis de ácido úrico. Reacciones adversas del febuxostat: anormalidades en las pruebas de función hepática, ¿ya? Dolor abdominal, diarrea, cefaleas, pueden haber signos y síntomas articulares, manifestaciones musculoesqueléticas como dolor muscular, y los signos y síntomas del tejido conectivo. Puede dar lugar a eventos graves como infarto de miocardio, y puede también desencadenar eventos tromboembólicos, es decir, tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. ¿Con quién interactúa? Interactúa con la 6-mercaptopurina y con la azatioprina, al igual que hemos visto en el caso del allopurinol, y eleva los niveles de teofilina. Dosis: en la hiperuricemia crónica y la gota crónica se administra de 40 a 80 miligramos por día. Cuando hay el síndrome de lisis tumoral en la fase inductiva de la leucemia aguda, la dosis es de 120 miligramos al día.
Bien, eso sería en cuanto a los fármacos que impiden la síntesis del ácido úrico. Ahora vamos a ver los fármacos que promueven su excreción o eliminación. A estos los vamos a denominar fármacos úrico-súricos. Entonces son compuestos que pueden interferir el transporte activo del ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. A dosis pequeñas inhiben la secreción, es decir, disminuyen el ácido úrico eliminado, pero a dosis altas inhiben la reabsorción del ácido úrico a nivel de los túbulos renales y aumentan la cantidad de ácido úrico eliminado. Están indicados en el tratamiento de la gota clínicamente manifiesta, con buena función renal y con una eliminación diaria de uratos inferior a 700 miligramos por día. Habíamos dicho que en el caso del allopurinol era eliminación diaria de uratos superior a 700 miligramos por día. Para evitar la formación de cálculos de uratos es conveniente aumentar la ingestión de líquidos y alcalinizar la orina con bicarbonato. Están contraindicados en pacientes con cálculos renales y con filtraciones glomerulares inferiores al 50%. Y al igual que con el allopurinol, la reducción de los niveles plasmáticos de ácido úrico pueden desencadenar ataques agudos al inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se debe utilizar profilácticamente lo que ya habíamos dicho, colchicina o AINES. Bien, características generales, ¿no?, de estos fármacos úricos inhiben el transporte activo, o sea, del transporte bidireccional del ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Y solo se elimina el 10% de la carga filtrada. Esto guarda particular importancia cuando la función renal está deteriorada. Entonces, la indicación para el uso de estos, ¿no?, es una buena función renal y una eliminación diaria de uratos menor a 700 miligramos por día. Habíamos dicho con el allopurinol mayores a 700 miligramos por día, ¿no es cierto? Mecanismo de acción de estos fármacos es que inhiben la reabsorción de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal y por lo tanto aumentan la excreción del ácido úrico. Y hemos dicho que aquí teníamos dos, ¿no? Pero también tenemos uno más, que es la benzodomarona, el probenecid y la sulfimpirazona. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Tratamiento crónico de la gota, ¿ya? Y las reacciones adversas más comunes son dermatitis, anorexia, vómito, cálculos renales, hipersensibilidad y síndrome nefrótico. Bien, entonces el probenecid, vamos a ir viendo, se absorbe bien por vía oral, la semivida del mismo alcanza de 5 a 8 horas y se elimina principalmente por metabolismo. Interactúa inhibiendo la secreción tubular de varios fármacos, como por ejemplo las penicilinas, por lo que puede prolongar también su permanencia en el organismo. Facilita la eliminación del oxipurinol e inhibe la reabsorción tubular del ácido úrico, por lo que aumenta su excreción. Que es importante eso. Los salicilatos pueden interferir con su efecto úrico-súrico. Su farmacocinética, absorción completa, tiempo de eficacia máxima son de 2 a 4 horas, semivida depende de la dosis, pero puede variar de 5 a 8 horas, y la unión a proteínas plasmáticas es de 85 a 95% y se excreta por riñón. Las únicas aplicaciones del probenecid en este caso son la gota crónica. Y la dosis para la gota crónica son de 250 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Otro fármaco es la sulfimpirazona, que se absorbe bien por vía oral. Se fija las proteínas plasmáticas en el 98 al 99%, tiene una semivida de 3 a 5 horas, pero su efecto úrico-súrico se prolonga por 10 horas. Se elimina por secreción renal en forma activa, puede producir irritación gastrointestinal y reacciones de hipersensibilidad, y los salicilatos también interfieren en la secreción de las sulfimpirazona. Dosis 200 a 400 miligramos por día,
¿ya? Y la dosis de mantenimiento de 400 miligramos por día. La benzobromarona. La benzobromarona es un análogo del antiarrítmico amiodarona. Inhibe al intercambiador de urato-anión del túbulo proximal. Se absorbe bien por vía oral y se metaboliza en el hígado produciendo metabolitos que también pueden ser activos. Y lo que es importante es que su acción uricosúrica se prolonga, o sea, dura 48 horas. O sea, sigue ejerciendo su acción durante 48 horas. Puede producir diarrea, puede producir eliminación de arenillas y cálculos renales si la eliminación del ácido úrico es excesiva. Y se han dado o notificado casos de reacciones hepáticas graves. Dosis de 80 más menos 23 miligramos por día. En realidad, de 60 a 100 miligramos por día, con variaciones, ¿no es cierto? Bien, los fármacos nuevos. El lesinurad, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es un inhibidor selectivo de la reabsorción de ácido úrico que inhibe al transportador de ácido úrico conocido como URAT1, responsable de la mayor parte de la reabsorción de ácido úrico filtrado desde la luz del túbulo renal. Al inhibir al URAT1, el lesinurad aumenta la excreción del ácido úrico y por lo tanto disminuye el ácido úrico sérico. También inhibe a la OAT4, un transportador de ácido úrico implicado en la hiperuricemia inducida por diuréticos. Indicaciones terapéuticas: en combinación con un inhibidor de la xantina oxidasa, está indicado para el tratamiento adyuvante de la hiperuricemia en pacientes con gota, que cursen con o sin gotos, con o sin tofos, que no han alcanzado las concentraciones séricas de ácido úrico deseadas con una dosis adecuada de un inhibidor de la xantina oxidasa en monoterapia, por ejemplo, el halopurinol. Entonces, se puede utilizar tranquilamente, asociar el lesinurad al tratamiento. Bien, los efectos adversos secundarios menores incluyen dolor de cabeza, síntomas similares a la gripe y la acidez estomacal, y el efecto secundario mayor es una insuficiencia renal desencadenada por estos fármacos. Su dosis de 200 miligramos una vez al día por la mañana, de preferencia temprano en la mañana. El dotinurad es otro fármaco, también nuevo. Es un inhibidor selectivo de la reabsorción del ácido úrico que inhibe en forma potente al transportador del ácido úrico, el URAT1, responsable de la mayor parte de la reabsorción de ácido úrico a nivel renal. Y disminuye los niveles entonces de ácido úrico en sangre. Al inhibir al URAT1, el dotinurad aumenta la excreción de ácido úrico y por lo tanto disminuye el ácido úrico sérico. Es un efecto similar al del lesinurad, ¿no es cierto? Y también inhibe al transportador de ácido úrico implicado en la hiperuricemia inducida por diuréticos. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? En combinación con un antiinflamatorio, la oxaprocina está indicado como tratamiento de la hiperuricemia en pacientes jóvenes con gota, con o sin tofos, que no han llegado a alcanzar las concentraciones séricas de ácido úrico deseadas con una dosis adecuada de un inhibidor de la xantina oxidasa en monoterapia. Entonces se puede asociar, ¿no? Los efectos adversos más comunes pueden incluir síntomas parecidos a la gripe: dolor de cabeza, fiebre, sudores, dolores musculares, fatiga y acidez estomacal. Puede haber dolor en codos, dolor en la parte lateral del abdomen, que son más raros. Y en algunos casos se ha observado artritis gotosa y anomalías en la función hepática. La dosis del dotinurad es de 0,5 miligramos a 4 miligramos, o sea, en realidad 2 a 4 miligramos una vez al día por las mañanas, en un mismo horario. Bien, otro fármaco es la rasburicasa o pegloticasa. La variedad de la enzima uricasa de origen porcino que no está presente en los humanos es la rasburicasa. Acelera la conversión de ácido úrico en alantoína
y favorece la eliminación por la orina. Es decir, que convierte al ácido úrico en una sustancia que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Aquí con la flechita, en alantoína, ¿sí? Y permite entonces disminuir los niveles de ácido úrico en sangre y favorece la eliminación de tofos. Entonces, la pegloticasa está indicada en la gota cuando los pacientes no responden al tratamiento habitual o existe una mala tolerancia o su empleo está contraindicado. La rasburicasa indicada en pacientes con enfermedades malignas de la sangre antes de iniciar la quimioterapia. Y recordad que el ácido úrico es el último metabolito producto de la vía catabólica de las purinas, ¿no? De los ácidos nucleicos en la especie humana. Entonces aquí vemos la transformación del ácido úrico en alantoína, ¿no es cierto? Efectos adversos de estos fármacos, de la rasburicasa y pegloticasa, pueden desencadenar una crisis gotosa aguda por la movimentación, ¿no? De los depósitos de ácido úrico corporales. Pueden haber fenómenos de hipersensibilidad, urticaria y puede haber inclusive anafilaxia en el caso de la pegloticasa. Y en el caso de la rasburicasa puede desencadenar anemia hemolítica en aquellos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero son difícil saber qué pacientes no tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero hay exámenes de laboratorio que te ayudan a identificar esta condición. De todos modos, es importante que si tú vas a utilizar la rasburicasa como tratamiento, primero deberías hacer una determinación laboratorial de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el paciente. Bien, aquí está un cuadro bien esquemático para que ustedes entiendan cómo se sintetiza el ácido úrico, ¿ya? Entonces, fíjense que tenemos en la columna del centro la síntesis de las bases púricas, ¿ya? Por otro lado, el metabolismo de los ácidos nucleicos y por otro lado, el metabolismo también de los ácidos nucleicos. Por un lado, el metabolismo de los ácidos nucleicos da lugar a la síntesis del ácido guanílico y por otro lado, al ácido adenílico. En ambos casos, tanto la síntesis de las bases púricas como estos dos ácidos, guanílico y adenílico, dan lugar a la formación de ácido inosínico. ¿Ya? Y este ácido inosínico da lugar a la formación de la inosina, y la inosina a la hiposantina, y la santina al ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la vía. Por el otro lado, el metabolismo de los ácidos nucleicos da lugar al ácido guanílico, este guanílico da lugar a la guanosina, y la guanosina da lugar a la guanina, que a su vez va a llevar a la santina. Y por el otro lado, ¿no? También el metabolismo de los ácidos nucleicos, pero en este caso ya no el ácido guanílico, sino el ácido adenílico, da lugar a la formación de adenosina, por un lado, y por el otro lado a la adenina. Y la adenina da lugar a la 2,8-dioxiadenina. ¿Ya? Este cuadrito es esquemático. Bien, este ácido úrico a la vez y al final, como vía final, va a dar lugar a la formación entonces de la alantoína. Entonces, es importante considerar este cuadro, tenerlo siempre presente. Entonces aquí tenemos que la rasburicasa y la pegloticasa son de acción inmediata. Fíjense que aquí en la cajita de este fármaco que con su nombre comercial, ¿no es cierto? Esta cajita, y que viene de 1 miligramo por mililitro, ¿no es cierto? Viene con 3 frascos y 3 ampollas. Entonces, la acción inmediata se da en 4 horas con disminución importante de los niveles de ácido úrico en sangre, ¿no? En sangre, y ayuda a prevenir la insuficiencia renal. Es útil en pacientes con neoplasia hematológica maligna con riesgo de lisis. Importante en la reducción tumoral rápida al inicio de la quimioterapia. Y la dosis de la rasburicasa es de 0,15 miligramos por kilogramo, dosis única diaria,
por 5 días. O la pegloticasa, dosis de administración por vía endovenosa cada 2 semanas. Pero fíjense que el tratamiento con estos fármacos está limitado porque es vía parenteral. Y cuando es vía parenteral requiere de personas y de sitios donde se pueda administrar. Contraindicaciones: hipersensibilidad, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y otras alteraciones metabólicas celulares que causan anemia hemolítica, ¿ya? Entonces, esas son las contraindicaciones, especialmente en pacientes que tienen déficit o ausencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que eso puede desencadenar entonces un cuadro de hemólisis, ¿no? Bien, como resumen, entonces, para tratar la gota aguda, un AINE como el ibuprofeno,